Enfoque Cristiano. Una amena conversación que analiza los temas de contingencia en la iglesia cristiana a la luz de la palabra de Dios. Enfoque Cristiano. Esta es una producción del Ministerio Cristiano Solo por Gracia. ¿Cómo están, estimados auditores de Radio Solo por Gracia? Con la ayuda del Señor estamos iniciando una nueva edición de nuestro programa Enfoque Cristiano. Le damos muchas gracias al Señor por esta plataforma de la internet y nuestra radio online, porque nos ha permitido compartir con nuestros hermanos de diferentes latitudes, no solamente de nuestro país, varios temas que tienen que ver con la contingencia que está ocurriendo en medio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en medio del pueblo de Dios, informando acerca de los tiempos de apostasía. Y en esta oportunidad el Señor nos ha motivado a tratar un tema muy vigente y que está avanzando de manera increíble en muchos círculos evangélicos, iglesias protestantes de línea reformada, bíblicas, que es lo que realmente nos preocupa, que es el tema de la llamada cosmovisión bíblica. Con la ayuda del Señor vamos a desarrollar este tema, vamos a definir lo que significa este concepto de cosmovisión y la vamos a cotejar a la luz de la palabra de Dios. Ahí los hermanos vienen bien preparados con antecedentes, con algunas declaraciones, argumentos que con la ayuda del Señor vamos a presentar. En esta oportunidad estamos 4 hermanos de la Iglesia Cristiana de Puente Alto, el Ministerio Solo por Gracia, nuestro hermano Rodolfo Mejías. Hola hermano, ¿cómo está hermano Pablo? Bienvenido hermano Rodolfo, un gusto tenerlo acá en nuestro estudio. Y nuestro hermano Román, bienvenido hermano Román. Hola hermano Pablo, hola hermanos que nos escuchan dentro de Chile y fuera de Chile. Y también nos acompaña nuestro hermano Daniel, que también tiene la responsabilidad de poner esto en el aire. ¿Cómo está hermano Daniel? Muy bien hermano Pablo, aprovecho el saludo, no les quito mucho tiempo, a todos nuestros auditores fieles desde Colombia, México, Estados Unidos, de Europa, así que también un aliento para uno que sean fieles auditores. Amén, muchas gracias hermano. Así es, le damos muchas gracias al Señor porque hemos tenido contacto con nuestros hermanos de otros países, ya no solamente de Chile, pero también incluso de Europa. Y le agradecemos al Señor por esta puesta en marcha de la radio que nos ha permitido difundir su palabra más allá de nuestro alcance. Muy bien, la cosmovisión bíblica, hermanos. Hemos detectado que es una enseñanza que está prácticamente siendo transversal en todos los círculos evangélicos. De alguna manera, uno podría resumir esta perspectiva de la cosmovisión como se presenta, como un conjunto de ciencias especulativas, como lo son la filosofía, la psicología, la sociología, incluyendo también la antropología. Hay mucho intelectualismo detrás de todo esto. Y eso es lo que preocupantemente está cautivando a las juventudes, a los hermanos nuevos, jóvenes, cristianos, que les atrae todo este lenguaje de alta academia. Pero lamentablemente, más que el término cosmovisión que queremos enfocar o refutar, es lo que viene en el trasfondo del concepto de cosmovisión bíblica. Y para iniciar yo quiero citar la Sagrada Escritura, que es lo que nos tiene que poner la base, el fundamento de nuestro tema de hoy, y que está ubicado en 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 2. El apóstol Pablo enseñando, dice así, 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese fue el pasaje que el apóstol Pablo presentó a una comunidad que debemos entender el contexto social que vivía. Me refiero a la región de Corinto, una región griega. Y nosotros bien sabemos que el ADN de la sociedad griega tenía que ver principalmente con la filosofía, la alta crítica, conceptos muy elevados. En ese tiempo existía un concepto que nosotros ahora lo estamos viendo en algunas charlas que se dan por ahí, que es lo que se conocía como la Acrópolis. ¿Ya? La Acrópolis era una zona alta de la ciudad,
¿ya? Donde se reunían a ejercer la dialéctica, que se llama, es decir, el diálogo de diferentes ideas, corrientes filosóficas. Recuerde usted que ahí incluso el libro Los Hechos habla de la corriente de los epicúreos y también de los estoicos. Eran tiempos de mesa de diálogos, de foros, de debate de ideas. Existía un hambre por cultivar la dialéctica en todas sus formas. Y se usaba un lenguaje muy elevado e intelectual, apetecido por los sabios y entendido de todos los tiempos. Por eso que Pablo dice al Corintio: yo no he llegado a ustedes con esta sabiduría de palabras, sino que simplemente, digo simplemente, pero el trasfondo es la pureza del Evangelio. Él llegó a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Ciertamente una locura para ellos, porque debemos entender que el Evangelio puro, tal cual está revelado en la Sagrada Escritura, es locura para los intelectuales, que es lo que hoy día se niega. Es decir, se enseña que para llegar a un intelectual o a un grupo de intelectuales científicos, qué sé yo, no podemos llegar con la cruz de Cristo, no podemos hablar de la sangre derramada en el madero. Tenemos que llegar con una especie de lenguaje, ¿no es cierto?, y una excelencia de palabras, de sabiduría, con un lenguaje intelectual y elevado. Pero la Escritura es tan clara, hermanos. Por ejemplo, ahí mismo a los Corintios el apóstol Pablo les dice: pero el hombre natural, es decir, el no creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto está ubicado en 1 Corintios capítulo 2, verso 4. Aquí la palabra locura significa literalmente estupidez. Imagínense ustedes, estimado auditor. Pablo llegó a Corinto con un mensaje que para aquella sociedad era algo estúpido. Pero él no transó la verdad. Él no cambió el mensaje. No obstante, a través del tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor en esta oportunidad, el tema de la cosmovisión, se pretende presentar un evangelio revestido de intelectualismo, de términos filosóficos, de términos científicos. ¿Para qué? Para cautivar a las personas que no van a aceptar, según ellos, el evangelio puro y tal cual está revelado en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es? Jesucristo y este crucificado. O sea, eso es lo que estamos viendo en la idea en el tiempo de hoy. Esa idea intelectual, ¿no es cierto?, de poder, con estas nuevas estrategias, cautivar a través de lo que se llama la cosmovisión, que es un término muy elevado por los demás, a estas élites, ¿no es cierto?, de personas que les gusta mucho el intelectualismo y todo este cúmulo de conocimiento, ¿ya? Entonces, nosotros vemos incluso hoy día que se habla ya de la nueva Acrópolis. Hay entidades, ¿cierto?, incluso con personalidad jurídica, que se hacen llamar nuevas Acrópolis. Es decir, volvemos al escenario de Grecia, ya volvemos al escenario de Colosas, es decir, a toda la región griega, con toda esa fuerza de la filosofía, y comenzamos nuevamente a debatir para buscar la verdad. Pero, hermanos, el Señor reveló quién era la verdad y cuál es la verdad. Él lo dijo: yo soy la verdad, Juan 14:6. Y no necesitamos aditivos ni acomodaticios o políticas humanas para dar eficacia al Evangelio. El Evangelio en sí mismo es poder de Dios. Romanos capítulo 1, verso 16. En esta oportunidad, estimados hermanos auditores, procuraremos presentar una de las nuevas estrategias que los predicadores están ofreciendo a sus seguidores y que se ha transformado en la homilía, es decir, en un mensaje recurrente de sus reuniones, diciendo que es la causa de todos los problemas de la iglesia y de la sociedad actual. Es el famoso término denominado cosmovisión. Actualmente hay varios enseñadores que dicen que los problemas del hombre es la cosmovisión. Y esta cosmovisión se dice, cada uno tiene su manera de ver el cosmos, porque la palabra en sí denota eso, visión del cosmos, visión del sistema, visión del mundo. Hasta hace unos años atrás, los predicadores hablaban con denuedo y sin vacilar acerca del pecado y de la total depravación del ser humano. Términos que ciertamente son parte del bendito evangelio verdadero para la gloria del Dios soberano. Pero que hay un detalle: humilla al hombre y lo pone en su lugar.
Ahora, estimados hermanos, estamos presenciando tiempos de eufemismo. ¿Qué significa eufemismo? Palabras elegantes, para que nadie salga ofendido. Se pretende dar más suavidad a la dureza de la infalible palabra del Señor, y así no ofender, como siempre decimos, a los hombrecitos, como usted y como yo, que deben ser ganados para Cristo. Se usa mucho ese término, ¿cierto? El concepto de cosmovisión, en otras palabras, es otra de las nuevas ideas incluidas en la predicación en muchas iglesias actuales, cuya defectuosa brújula, lo vamos a llamar así, está extraviando a la iglesia del centro del verdadero evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo y ratificado por sus apóstoles. Hermano Rodolfo. Así es, hermano. Bueno, sería bueno también seguir leyendo el pasaje, el versículo siguiente del que usted acaba de leer, hermano Pablo. Por supuesto. En el versículo 4, por ejemplo, 1 Corintios 2, usted leyó el versículo 1, y el versículo 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, hoy día, de alguna manera, queremos impactar esta sociedad con nuestra sabiduría. Como decía el hermano, estamos volviendo a la Acrópolis de aquellos tiempos de Pablo. Y finalmente, en realidad, hemos dejado de lado y ya desconocemos la soberanía de Dios. Desconocemos de que las profecías de lo que el Señor dejó escrito en su palabra un día se va a cumplir. Y esperamos que el Señor sea lo antes posible. Así sea. Que Amén. El Señor, solamente nuestro Padre Celestial sabe el día y la hora. Nosotros debemos estar ahí velando, pero creyendo en que las profecías se van a cumplir, y por mucho que nosotros nos queramos hacer muchas cosas por cambiar este mundo, no lo vamos a lograr. Y eso es lo que está pasando hoy día, hermano, respecto a esta cosmovisión. Tratar de llegar a todos estos estamentos en los cuales, como iglesia, entre comillas lo pongo, podamos impactar, podamos incluso plantar nuevas iglesias para de alguna manera impactar la sociedad e involucrarnos en todos estos estamentos en que podamos ser de alguna manera influyentes, claro, pero la perspectiva es únicamente terrenal, no hay ninguna otra perspectiva. O sea, no se habla de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, como usted lo mencionaba, el eufemismo. O sea, hoy día ya no se habla de pecado, sino que se habla de la maldad, que si la maldad, o si el hombre aceptara a Dios, o si tuviera a Dios, la maldad no existiría. O sea, desconocemos la palabra en su totalidad. Es un poco para ir avanzando lo que yo podría aportar en este momento respecto a lo que usted ha mencionado. Correcto. Hermano Román, creo que nos tiene también un material ahí preparado para esta oportunidad. Sí. También con respecto a lo que se hablaba, queriendo llegar a los intelectuales, se va diluyendo el Evangelio para no ofenderles, y como sucedía ahí en Corintios, y si no se les habla con verdad, no se les habla del pecado, y menos hablar de Jesucristo, de su obra, y me parece extraño por qué siempre se quiere llegar a los intelectuales, y también en todo lo que pude leer, a los jóvenes también, se quiere alcanzar como en masa, como en cantidad, y cosa extraña, porque al Señor, cuando Él, no pude encontrar el pasaje, pero enseguida lo voy a buscar, cuando el Señor habla contra los fariseos, los saduceos, que eran los grandes de esos tiempos, les dice que delante de ellos van a ir precisamente la gente más menospreciada de este mundo, pues dice borrachos, adúlteras, todos ellos van a ir delante de ellos. O sea, si le hablamos esa palabra, esta gente se va a ofender, pues. Y no sé, pues me extrañó tanto que muchas iglesias estén en esta nueva forma de predicar el Evangelio, quizás un nuevo Evangelio, diríamos, para alcanzar a ese tipo de gente.
y suavizando el Evangelio. O sea, los van a tener, sí, pero no sé, pues como dudar de si son salvos o no, porque no se les va a predicar tal cual es la palabra. Reconocer primeramente que somos pecadores. Si de qué forma se va a volver uno a Jesucristo si uno no reconoce lo que uno es. Bueno, y más adelante vamos a ir tocando algunos puntos. Yo traje algo como de lo que está sucediendo en Corea, porque en Corea sabemos que hay grandes iglesias, la mayor parte de la gente de la hermandad cristiana evangélica sabe de eso, y ahí vamos a tocar algunos puntos, como ellos también en forma sutil toman partes de textos bíblicos. Para el que recién está probablemente va a decir, pero si la Biblia lo dice. Entonces voy a tratar de tocar esos puntos, pero leyendo completo el texto. Y cómo van acomodando esta nueva forma, qué sé yo, la cosmovisión cristiana. Eso sería. Hermano Daniel también nos quiere aportar con antecedentes. Sí, hermano, acotar y sumarme a lo que han dicho todos aquí. Este concepto de cosmovisión que está dentro de toda la cristiandad hoy en día y fuera de la cristiandad, no solamente en el ámbito cristiano, sino político, social, económico, y vamos viendo que esto que uno piensa que es de pocos, va viendo que es de muchos, y cómo permea iglesias bíblicas, y uno tiene ese temor porque ve hermanos que predicaban el Evangelio y de a poco se están desviando. Entonces también es un llamado para que todos podamos estar firmes y sin titubear en lo que creemos. Ya estamos perdiendo el carácter peregrino. Hoy en día estamos estacionados. Una persona escribía, somos terrícolas y tenemos que estar acá. Y cuando no queremos la venida de nuestro Señor, y dentro de ese ámbito intelectual que comentaban, también quería sumar a Colosenses 2.8, que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Creo que es un versículo que también acompaña lo que estamos conversando, y que podamos tocar cada punto y que sea lo más completo posible para tener una idea clara, hermano. Claro, como citaba el hermano ese pasaje tremendo de Colosenses 2.8, no es coincidencia que Pablo se lo haya dicho también a una iglesia asentada en una región infectada por la cultura helénica, es decir, llena de filosofía. Y Pablo advierte a los colosenses, a los habitantes de Colosa, que no se dejen mover, es decir, no vayan a ser engañados con nuevas filosofías y huecas sutilezas según lo que los hombres creen. Mire, es bueno repasar, ya lo habíamos mencionado, pero quiero nuevamente repasarlo. Etimológicamente, decir el significado de la palabra cosmovisión significa o denota la idea de, por un lado, cosmos, que habla del mundo, orden o sistema, y visión, en palabras simples, visión del mundo. Podríamos decir que en sí mismo la palabra no es la mala, ¿ya? Porque todos tenemos una visión de las cosas. El problema es que lo que trae en el trasfondo esta enseñanza, cuando se habla de cosmovisión bíblica o de cosmovisión cristiana, va más allá de lo que el término en sí denota. Este término, cosmovisión, curiosamente no lo usó un cristiano por primera vez. Lo usó un filósofo alemán de apellido Dilthey, quien desarrolla su escuela de pensamiento, mire, ponga atención, estimado auditor, de pensamiento y teoría sobre la base de la herencia de la filosofía helénica, es decir, de los griegos, y de prominentes filósofos como Kant, como Nietzsche, o como el teólogo alemán Karl Barth, ¿ya? Que si nosotros medianamente investigamos quién fue Karl Barth, descubrimos que él planteó el concepto del neo-ortodoxismo, es decir, disminuyendo el valor absoluto de los términos. Por ejemplo, cuando yo digo blanco y negro, son términos absolutos, pero si yo pongo escala de grises, ya lo absoluto pasa a ser relativo. Gracias a ello, lo voy a poner en comillas, gracias a ello tenemos este concepto de cosmovisión. Entonces, cuando nosotros partimos de la base de que este concepto de cosmovisión cristiana se asentó en el pueblo de Dios y en la voz de los predicadores actuales, tenemos que reconocer que es la filosofía
que ha de alguna manera aglutinado conceptos psicológicos, sociológicos y antropológicos, obviamente en la base de la filosofía griega, ¿ya? Por eso que es tan importante citar Colosenses capítulo 2, como lo citaba el hermano Daniel, porque Pablo ya advertía a la iglesia de que no seamos engañados ni seducidos con filosofías y huecas sutilezas, porque en definitiva, cuando usted analiza de lejos la cosmovisión bíblica o cómo se presenta, usted puede decir no tiene nada de malo, pero ojo, las escrituras, por ejemplo, en el Proverbio capítulo 14 o Proverbio 14, 12, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces hay cosas casi imperceptibles, que no parecen nocivas, que no parecen dañinas, pero cuando nos metemos en la palabra de Dios y en todas las advertencias de los temores del apóstol Pablo, vamos descubriendo que tenía que ver precisamente con todo lo que provenía de la filosofía ya asentada en esos tiempos, porque eran regiones fuertemente influidas por los griegos. Claro. Y eso estaba permeando, estaba penetrando a las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son huecas sutilezas, cosas que, como lo llamamos, son hilos muy delgados o líneas muy delgadas, que a veces no se ven a simple vista o con simple escuchar a un predicador que habla en la cosmovisión, y uno dice, ¿qué tiene de malo? Pero lo que trae de fondo es lo que realmente debemos descubrir y qué es lo que vamos a hacer en este programa. Claro, es no porque le llamen hoy día cosmovisión bíblica es aceptable. No esa es la conclusión que debemos sacar. O sea, como dice el hermano, es la filosofía que hay detrás. Hemos perdido totalmente la perspectiva celestial. Así es. Porque hoy día nos estamos preocupando de impactar una sociedad donde el Señor no nos ha mandado a impactar una sociedad para cambiar la sociedad. Si el Señor Jesucristo vino a este mundo, vino de su trono de gloria y se hizo uno de nosotros para morir por los pecadores. Amén. Y eso trasciende este lapso terrenal que cada uno de nosotros tiene, sino que eso es más allá de la muerte. O sea, el Señor Jesucristo vino a eso. Él también le dijo ahí a ese grupo de discípulos que le seguía, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, en este caso, esta cosmovisión, todo esto que involucra esta filosofía que hoy día se impregnó y se está impregnando cada día más en la iglesia, que quizás que para algunos de ustedes, hermanos, que están escuchando es algo nuevo, pero esa es la idea que el Señor nos ha motivado a plantearlo por este medio, para que usted desde ya vaya agudizando su oído en estos temas, estas palabras tan sutiles como cosmovisión bíblica, no porque sea bíblica y realmente es algo que proviene de la palabra, sino que es la filosofía que hay detrás. Entonces ellos están más preocupados de cambiar este mundo y en vez de predicar la palabra verdadera, y como leíamos también, no ir con sabia palabrería o sabiduría humana, sino que única y exclusivamente con la palabra de Dios. Hoy día se ha extinguido el pecado de la predicación, se ha extinguido el infierno. No son temas que se tocan, porque en realidad eso aleja a las personas de la iglesia. El otro día conversábamos con el hermano, ya ni siquiera le podemos decir los inconversos. Exactamente. No, hoy día tenemos que decir los sin iglesia, porque si no los podemos dañar, herir la autoestima, dañar psicológicamente. O sea, ¿dónde nuestro Señor Jesucristo fue con esas palabras melosas? Él fue siempre directo, el apóstol Pablo. Entonces, creo, hermanos, que como ya lo hemos comentado, así como un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de hablar de la iglesia de la prosperidad, que ya es un tema pasado y que lo estamos viendo ya puede ser quizás más notorio, hoy día también lo vemos que se ha perdido la perspectiva de la iglesia. Se ha perdido la perspectiva de que somos peregrinos, de que somos embajadores y que nada tenemos de este mundo. Nosotros estamos de paso y nada de este mundo nos vamos a llevar. Nos estamos preocupando por cosas que no a la luz de la palabra el Señor no nos ha mandado
a preocuparnos. Eso, hermano. Así, hermanos. Como decía mi hermano Rodolfo, que se ha perdido la perspectiva de la Iglesia. Y esto de cosmovisión ya a mí, lo personal, me suena algo extraño. Hablo así yo, estas palabras no me suenan bien acomodarlas a la palabra de Dios. No, además que eleva el nivel y para que cualquiera no lo entienda. Exacto. Y eso es lo que me parece preocupante. Y me preocupaba también cuando estuvimos viendo esto, porque ya uno sabe que hay iglesias como la iglesia emergente que ha entrado de lleno a esto. Pero hay otras iglesias que usted las ve como de sana doctrina, incluso su forma de hacer el culto, la forma de la iglesia que tiene, como se hace normalmente con un púlpito, usted ve y es una iglesia, como quien dice, creíble. Creíble, digo, en el sentido de que está en la sana doctrina y todo esto, pero están usando la cosmovisión. Y yo traje algunos significados también de lo que es la cosmovisión, como voy a leer directamente. Dice, a partir de las... A ver, me te arriba mismo. Cosmovisión o visión del mundo, dice, o en la forma original alemana es una imagen o figura general de la existencia, realidad o mundo, dice. Que una persona, sociedad o cultura se forman en una época determinada y suele estar compuesta por determinadas percepciones, conceptuaciones y valoraciones sobre dicho entorno. Dice, a partir de las cosmovisiones, los agentes cognitivos, o sea, el conocimiento, interpretan su propia naturaleza y la de todo lo existente y definen las nociones comunes que aplican a los diversos campos de la vida, desde la política, la economía o la ciencia, hasta la religión, la moral o la filosofía. Así que, a fin de cuentas, se trata de la manera en que una sociedad o persona percibe el mundo y lo interpreta. Una persona o sociedad percibe el mundo y lo interpreta. También, como se dice, cada uno tiene su propia cosmovisión, y en la manera de verlo, a mí me parece peligroso, porque yo puedo tener una manera de interpretar, por decir la palabra, y otro puede tener otra manera. O sea, si los católicos la interpretan de una manera, es su cosmovisión de la Biblia, y lo podemos aceptar. Qué sé yo, otra religión tiene otra forma de ver sus dioses, claro, y es su cosmovisión. Exacto. O sea, yo tengo que aceptarle eso, y eso es lo que me pareció peligroso a mí. Un relativismo de ideas. Claro, exacto, como dice mi hermano. También dice, cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Puede hablarse de cosmovisión de una persona, una cultura, una época, etc. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Porque aquí ya estamos como acomodando la palabra a lo que es el mundo. Y sabe que también yo me fijaba, ya voy a terminar la idea con un texto bíblico, pero también yo hacía con respecto a lo que me pude entender de la cosmovisión ahora, es como cuando uno tenía conversaciones, que a mí me pasó con familiares y otras personas, y me decían, pero es que esa es tu fe, esa es tu forma de creer. O es tu verdad. O es tu verdad. Yo, como quien dice, yo te la acepto, pero acéptame la mía. Y yo le decía, no, es que no es ni mi idea ni nada, yo le estoy hablando lo que dice la Biblia. Correcto. Y todos dicen, pero es que es tu manera de creer, esa es tu fe. Como quien dice, acéptame la mía. Peligroso. Y voy a leer un texto bíblico con respecto a esto de lo que está sucediendo en la actualidad, lo que dice Romanos 12, del 1 al 2. Porque ellos usan Romanos 2 nomás y le dan su propia interpretación, que más adelante lo vamos a ver. Dice así, Romanos 12, del 1 al 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y de ahí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, que no nos amoldemos a esta manera del mundo. Ya sea en ese tiempo o en este tiempo, no debemos amoldarnos a las cosas que el mundo, como el mundo las ve, como el mundo las describe. Nosotros tenemos la palabra, tenemos el Evangelio que nos dejó nuestro Señor, y a Él debemos ser fieles. ¿Por qué nos vamos a adaptar hoy día a esta nueva forma de hacer religión, por decir? Por ganar grupos, por ganar cantidades de gente, un gran avivamiento. No, hermano. La palabra dice claramente que no nos conformemos a este siglo.
respecto a eso también, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Claro. O sea, eso es literal, absoluto, y no tiene ninguna interpretación más que lo que ahí se menciona. Y no se puede negociar eso. Y no se puede negociar. Porque eso es la palabra de Dios. Claro. Nosotros no tenemos autoridad para negociar la verdad. La verdad tiene un carácter absoluto, no relativo. Así es. Mire, en este tema que estaban presentando, bueno, los hermanos, los antecedentes, es bueno comentar que esto aparentemente no reviste nada extraño, si usted lo ve así a simple vista. Pero cuando uno lo analiza y ve sus raíces, que son extraídas de la filosofía de este mundo, debemos entender lo siguiente, que la Biblia enseña quién está gobernando este mundo, porque es el principio bíblico teológico. De ahí debemos partir. Exactamente, es como el puntapié inicial del análisis de qué es lo que pasa con la filosofía de los hombres, con la ciencia especulativa, que son parte de la idea, los parámetros de este mundo. Ya usted citaba ahí Romanos 12:2, que es claro, no os conforméis, es decir, no toméis la forma de este mundo. Así es. La Biblia dice bien claro ahí en primera de Juan capítulo 5:19, que el maligno, Satanás, que el mundo está bajo el maligno. Él es el que gobierna. Bueno, ciertamente los que plantean esta idea, ellos también paralelamente enseñan que Satanás ya fue vencido y que ahora está encerrado. ¿Ya? O sea, ahí hay un tema teológico que se debe debatir, porque uno es cosa de ver este mundo como está para poder confirmar que Satanás no ha sido encarcelado. Lo que pasa es que hay una teología que se llama amilenarista, que enseña que Satanás ya fue encarcelado, porque la Biblia enseña que Satanás va a ser encarcelado. Pero es un evento futuro que no ha ocurrido. Si bien nuestro Señor Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz, eso no resiste ningún análisis ni controversia. Sí, Satanás fue derrotado en la cruz. Pero falta que se cumplan los tiempos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, ahí, solo entonces, Satanás va a ser encarcelado. No ahora, todavía no está encarcelado. Él sigue gobernando este mundo. Y es cosa de ver el mundo como estaba, de mal en peor. Por lo tanto, entendiendo eso, la pregunta es necesario o conveniente adoptar filosofías, axiomas o ciencias especulativas del mundo, que son ciertamente inspiradas por el príncipe de este mundo, Satanás, para proponerlas como base de nuestra enseñanza y predicación? Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos sobreedificando? Me pregunto yo. El apóstol Pablo decía, mirad cómo cada uno sobreedifica. ¿Se acuerda cuando él hablaba en 1 Corintios capítulo 3, día al 11? Ese es el enfoque que se quiere dar a este programa. Nunca debemos pensar que las cosas del mundo, cuando hablamos de mundano, solamente se refieren a pecados groseros, inmorales, antiéticos. No, hermanos. Las cosas del mundo también encierran la filosofía, las huecas sutilezas y la sabiduría puramente humana. Recordemos que la serpiente sedujo a Eva con el árbol para alcanzar sabiduría, según lo dice Génesis 3:6. Satanás no ofreció un menú pecaminoso de lujuria, de borrachera, ni de disolución. El diablo le ofreció sabiduría. Pero Cristo y sus apóstoles condenaron la sabiduría de los hombres. Cristo alabó al Padre por haber escondido el evangelio de ¿quiénes? De los sabios y de los entendidos, según Mateo capítulo 11:25. Santiago nos advierte lo siguiente: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago capítulo 3, verso 15. Bueno, y el Señor Jesucristo cuando le dice a los judíos que ellos buscaban señales, ¿cierto? Y los griegos o los gentiles buscaban sabiduría. Exactamente, ¿cierto? claro, ahí correcto. Ahí se aclara bastante. Lo menciona. Bueno, estamos viendo que hay dos temas, ¿cierto?, respecto a poder llegar a una élite, como usted en algún momento lo mencionaba, de personas para poder, no sé si alcanzarlo, pero para de alguna manera poder inmiscuirse, entrar en ese roce social, podríamos decirlo así, con esta forma de sabiduría humana, poniéndole su matiz cristiano, y por el otro lado, ¿cierto?, la preocupación social, el aborto,
la la homosexualidad, sí, ¿cierto? La justicia social. La justicia social. Exacto. Todos esos temas están dentro de esta cosmovisión. Exacto. ¿Ya? Y a mí me llamaba la atención una página que estuve buscando respecto, que apunta mucho a este tema de la cosmovisión, en que rebajan al Señor Jesucristo en personajes de la historia, como Gandhi, como Martin Luther King, o sea, al punto que hemos llegado de que ponemos a nuestro Señor Jesucristo como un revolucionario social, como a la par, y lo pone a la par con estos personajes que no tienen ninguna nada le cercano a nuestro Señor Jesucristo. O sea, la motivación de estos hombres era únicamente terrenal y un cambio social, y nuestro Señor Jesucristo vino únicamente a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Sí. Entonces creo que se ha perdido la perspectiva, el hombre, la iglesia, podríamos decir, actual, se cansó de esperar, se ha cansado de esperar, y también lo hemos escuchado, de alguna manera nosotros tenemos que impactar este mundo, tenemos que impactar esta sociedad, porque cuando nosotros ya la conquistemos, ahí recién va a venir el Señor Jesucristo. Porque ellos dicen que mientras nosotros no actuemos, mientras nosotros no hagamos algo, el Señor Jesucristo por eso no viene. Totalmente alejado de la Escritura. O sea, no podemos entender, como también lo hemos conversado, cuál es el espíritu. El espíritu que mueve toda esta sabiduría, como decía nuestro hermano Daniel. Hoy día lo estamos viendo en la iglesia, pero también lo vemos en lo secular. Todos estos términos mercantiles son traídos de la parte secular, del mercado, de la mercadotecnia, y todas estas estrategias para, de alguna manera, atraer a la iglesia gente, viene todo de lo secular. Entonces, yo creo que es un espíritu que no tan solo se está moviendo engañando a la iglesia, sino que es el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás, del que gobierna, como usted bien decía, dice la palabra, el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, y que este mundo está bajo el maligno. Bueno, Pablo ya nos advertía, ¿no es cierto?, casi 2000 años atrás, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos vendrán apostasía, ¿cierto?, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Mire, delante hablábamos de los predicadores amilenaristas, es decir, los que no creen en el milenio, no creen en el futuro reinado de nuestro Señor Jesucristo, y que paralelamente creen en un reino actual, presente, sin el rey. Ya que eso me parece, pero una insolencia, ¿no es cierto?, absoluta. Bueno, ellos enseñan que el diablo ya fue encerrado. ¿Se acuerda que lo decíamos? Pero al parecer la cadena de su prisión es un poco larga. Porque Satanás sigue teniendo efectividad en este mundo, mientras ellos reclaman, porque también se dice que estamos cruzando un gran avivamiento. Claro. Pero uno enciende la televisión y se da cuenta que los hechos confirman más y más que son tiempos de apostasía, aumento de maldad, perversión, degeneración, inmoralidad, etcétera. Bueno, ciertamente una de las artimañas del diablo es precisamente seducir a la iglesia con la filosofía y la sabiduría de este mundo. La cosmovisión como temática dentro de la iglesia pareciera ser una de ellas, ciertamente. Mire, conozco pastores y predicadores que antes predicaban Romanos 6:23 de manera fiel, porque la paga del pecado es muerte. Donde ellos iban, decían, porque la paga del pecado es muerte. Pero hoy, hermanos, tristemente dicen, porque la cosmovisión del hombre ha de ser cambiada. Imagínense, tiempos de eufemismo, tiempo de elegancia, tiempo de diplomacia, tiempo de un evangelio social, falso, intelectualizado. Ya está claro que se están tomando términos, no sé cómo decir, palabras de lo que el mundo usa para introducirle a la iglesia. Se está acomodando la iglesia a lo que es el mundo, cosa que no debe ser. Ya dijimos que este mundo está bajo el maligno. Y no puede ser, por la cosmovisión cristiana. Voy a leer algunos puntos aquí que ya esos puntos van a dar a entender a lo que va. Dice 1, la cosmovisión cristiana es un sistema de creencias espirituales o la capacidad espiritual para discernir la voluntad de Dios. 2, la cosmovisión cristiana es la mente crítica para criticar las ideologías contemporáneas. Dice, la cosmovisión cristiana es una perspectiva que se transforma paulatinamente. 4, dice, la cosmovisión cristiana es la sabiduría de la vida.
Hasta por ahí, a ver, en la 5 dice, la cosmovisión cristiana es la verdad relevante a todo conocimiento humano y es aplicada en toda la vida, momento tras momento. Sí, a mí me gustaría, más que todo, hacer más que un aporte, una consulta, porque dentro de toda esta cosmovisión bíblica que se habla y dentro de los carteles de conferencia que uno ve, no sé si va a abrir ahora ese paréntesis o más adelante, pero este famoso árbol que aparece en todos lados, que tiene la misma figura con las raíces, la hoja, y se ven, no creo que sea coincidencia que aparezca en todos los carteles y con el mismo título. No sé, hermano, si me adelanto mucho o lo podemos resolver ahora. Claro, sí, está incluido el análisis de este famoso árbol de la vida, que es una representación mística, y todo proviene de una distorsión de la verdad. La Biblia habla del árbol de la vida, ¿cierto? Cuando uno va al Génesis, Claro. habla de los árboles, del huerto, habla del árbol en el centro del huerto, del conocimiento del bien y del mal, y también habla del árbol de la vida. Pero nosotros bien sabemos que el hombre distorsiona todo lo que es la verdad, la pureza del Evangelio, de la Biblia, lo distorsiona y lo lleva para sus propios caminos. Ahí está Romano 1 cuando dice, en lugar de darle la gloria al Creador, se volcaron a adorar la creación. Esa es la tendencia natural del hombre, depravar, torcer para su propia perdición la verdad que Dios ha revelado. Y el árbol de la vida ha sido ilustrado como una expresión cósmica, ¿no es cierto?, de la cosmovisión del hombre. Porque cuando se habla de las raíces, se habla del origen, del inframundo, que se llama. El inframundo es debajo de la tierra, ¿ya? Los conceptos de los orígenes, de dónde vengo yo. El tronco habla del estilo de vida, del desarrollo de mi vida, es decir, de dónde vengo, las raíces. ¿Qué estoy haciendo aquí? El propósito es el tronco. Y el follaje, definitivamente, es hacia dónde voy. Son las tres preguntas que aborda el hombre en su existencia. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde voy? Pero, hermanos, nosotros debemos volver a las Escrituras para responder esas preguntas. Y tristemente hemos visto, hermanos, que esa representación del árbol de la vida también se ha usado en medio de las exposiciones de iglesias cristianas como base de su argumento. Estamos hablando de, hermanos, de organizaciones evangélicas, ni siquiera católicas o de orden secular, sociológica, antropológica, de culturas, como hablábamos delante de la nueva Acrópolis, no. Estamos hablando, por ejemplo, hay un ministerio que acá en Chile se llama Ministerio Sapiencia, lo vamos a decir con nombre y apellido. Su representación es precisamente un árbol, donde aparecen las raíces, el tronco, y en el follaje, curiosamente, aparece el cerebro humano, ¿ya? O sea, es lo que me llama la atención. Hermanos, nosotros todavía estamos caídos, aún siendo cristianos, nuestra naturaleza todavía está caída. Por eso que nuestro anhelo futuro para ser glorificados, donde va a cambiar nuestra mente plenamente, donde va a cambiar todo nuestro ser interno plenamente, y también nuestro cuerpo va a ser glorificado. Nunca más vamos a pecar, no va a haber ningún vestigio de pecado. Pero parece que hay una enseñanza paralela en que estos señores creen que ya no pecan. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una falacia lo que ellos enseñan. Y promocionan el cerebro como un gran follaje de un árbol. Qué terrible. El otro representación interesante, que este famoso libro bestseller de este predicador norteamericano llamado Rick Warren, ¿ya? El famoso pastor que le llaman con propósito, que ha sido un pastor transversal en todas las iglesias, carismáticas, liberales, reformadas, bíblicas, en todas partes por lo menos se tiene un libro de Rick Warren. Y hay un libro de él que se llama Vida con propósito. Y en la ilustración de la portada de este libro aparece precisamente este mismo árbol, las raíces, el tronco y el follaje. Pero nos llevamos una sorpresa hace muy poco. Hay una coalición de iglesias reformadas que se llama
la Coalición por el Evangelio. Y hace unos meses realizó una conferencia para mujeres, ya, Women 2016 de la Coalición por el Evangelio, ya. Y curiosamente el símbolo que caracterizó esa conferencia, adivinen qué es lo que era. El mismo idéntico árbol místico de la vida. Las raíces, el tronco y el follaje. Ya lo decía mi hermano Rodolfo. ¿Cuál es el espíritu que está detrás de todo esto? Esto no es coincidencia. Hay un dicho muy popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Este mismo árbol lo vemos en las ideas místicas, ¿cierto?, de la fuente gnóstica. El mismo árbol, donde se habla de los 11 o 12 sefirot, que son conjuntos de ideas que acompañan al hombre en su desarrollo. Vemos este mismo árbol en el esoterismo. Vemos este mismo árbol en la cultura oriental cuando se plantea el yin y el yang. Y también lo vemos en la cultura céltica. Entonces, ¿qué tiene que ver con el Evangelio esto, hermano? ¿Sabe? Aquí entramos en una unidad interesante en esta parte del programa. La cosmovisión bíblica es el nuevo sincretismo religioso, donde se pretende unir la filosofía, ya lo dijimos, con la teología, ¿ya? Que es la antigua idea neoplatónica. Acuérdense que una vez hablábamos del neoplatonismo, es decir, tomar posturas diametralmente distintas, pero conciliarlas, unirlas, para presentarlas como la gran solución. Porque se ha dejado la soberanía de Dios, hermanos, de lado. Así es. A mí lo que me llama la atención que iglesias que siempre hablaban de la soberanía de Dios, ahora están viendo uno y otro método para poder transformar la sociedad. Ese es el problema. No, y que antes no podían escuchar la palabra avivamiento, esta iglesia hoy día ya están usando la palabra avivamiento. Exactamente. E incluso están poniendo ahí arriba a hombres que supuestamente fueron grandes hombres que en ellos o en su ministerio hubieron grandes avivamientos. Entonces, ¿qué estará pasando? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué estará pasando? Pero no sé si tiene algo más que agregar respecto a lo para no cortar el... Sí, lo que pasa es que el tema de la soberanía es crucial para predicar el Evangelio. Nosotros dejamos la soberanía de Dios de lado y comenzamos a vagar en un mar de incertidumbres. Como me dijo un hermano, es meternos en un pantano, Claro. en donde el siguiente paso no sabemos si es tierra firme o nos hundimos. Es una idea, ¿no es cierto?, incierta, relativa, que no tiene consistencia. La Biblia dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Sin embargo, la cosmovisión bíblica es en esencia olvidar o dejar obsoleto el poder de Dios ejercido en plena soberanía. Es curioso, hermano. El diablo ha cazado las propias palabras de aquellos que otros, en otro tiempo, elevaban en cada sermón la gloriosa soberanía de Dios, pero que ahora se las ingenian para poder cambiar la cosmovisión de la sociedad. ¿Qué le parece? Sí, mi hermano, y encontré el texto que estaba buscando, porque, como decíamos, de estos nuevos términos, todo esto que se está usando en las iglesias evangélicas, cristianas evangélicas, algunas abiertamente, pero otras, como me fijaba ahí en Centroamérica, aunque todo viene de Norteamérica siempre. Sí, curiosamente, ¿eh? Claro, siempre viene de allá. Bueno, Dios tenga misericordia de ellos, porque nosotros no somos mejores que ellos. Así es, Exacto. Así es, no, eso también. Pero hay que tener cuidado, y también el Señor nos advierte para que podamos poner en claro la palabra del Señor. Él nos dé el denuedo, el valor para hacerlo. Y como hablábamos, y yo me fijaba cuando estudiábamos este tema, que apunta a los intelectuales y a los jóvenes, pero también es como el joven que tiene su estudio ya, qué sé yo, está en la universidad o entrando ya a la universidad. Ese tipo de estudios, de más o menos por ahí va, y en cantidades, siempre a lo grande, al crecimiento, al avivamiento. Y lo intelectual, y grandes intelectuales. Pero digo yo, ¿y qué de esta palabra de 1 de Corintios 1, del 25
29, ¿se ofenderían estas personas si usted llega con esto? Y, por supuesto, claro. y lo otro, como hablábamos de la soberanía de Dios, aquí está. O sea, mire, lo voy a leer. Vea qué hay de intelectual aquí, o qué grandes hay aquí, dice. Porque lo insensato de Dios, dice, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, y aquí están, mire, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. O sea, este texto no lo podríamos usar con esa gente, No, porque hasta a nosotros nos ofende. Pero no, bueno, por misericordia de Dios nosotros lo aceptamos porque hemos, por esa gracia que el Señor ha dado y misericordia que ha tenido nosotros, hemos reconocido la soberanía de Dios. Él hace como quiere, donde quiere y con quien quiere, como quiere. Esta palabra les chocaría a este tipo de gente, pues no la aceptan, y yo creo que ni la usan, porque no caen en la cosmovisión cristiana que ellos, como ellos pretenden, hasta con el término ese, ya va diciendo algo como más preparado, más grande. Solamente quería hacer ese paréntesis con ese texto. Correcto. Bueno, el concepto de la cosmovisión bíblica o cristiana, como quiera llamarse, que es un concepto, ya lo hemos dicho, filosófico y de análisis sociológico, porque se preocupa mucho de la sociología, es usado por varios predicadores de iglesias de tendencia dominionista. Ya lo hemos hablado del dominionismo, que es la idea de que el reino es aquí y ahora, ¿ya? Ellos no esperan un reinado futuro. Ellos creen que el reino ya está aquí establecido y que es tiempo de que nosotros estamos reinando. Y también de un grupo que se llama neocalvinismo, ¿ya? O neocalvinistas, que la principal voz oficial de este grupo es el TGC, ¿ya? La Coalición por el Evangelio de los Estados Unidos. Ellos buscan enfrentar los problemas actuales de nuestra sociedad y cultura, tales como la desigualdad, la injusticia social, la inmoralidad, el desempleo, la pobreza, y obviamente la manera de revertirlos para activar el reino de Dios. Esa es la postura de ellos abiertamente, no hay ninguna máscara aquí, ellos lo dicen abiertamente, porque según ellos la iglesia tiene que construir el reino de Dios aquí y ahora. Ahora, el objetivo de esta cosmovisión es responder a las preguntas del hombre sobre su origen, su propósito y su destino. ¿Se acuerdan que lo hablábamos? Que es lo que representa el árbol, las raíces, el tronco, el follaje. Por ejemplo, dicen, el hombre tiene diferentes lentes. Aquí se usa un nuevo lenguaje dentro de la iglesia. Le dicen, hermanos, todos tenemos diferentes lentes, imagínense. Me acuerdo de esa consigna antigua del relativismo, todo depende del cristal con que se mire. ¿Se acuerda? Sí. Es lo mismo. Los hombres tienen diferentes lentes de distintos colores. Y por lo tanto, según el anteojo que se utilice, será la cosmovisión de las cosas. Esta es la postura del afamado predicador norteamericano Darrell Miller, que ha estado ya 2 veces aquí en Chile, quien enseña que, comillas, un ateo no verá ninguna evidencia de la mano de Dios, ni en la creación, ni en los acontecimientos de su vida, porque su cosmovisión secular no le permite ver tales cosas. El budista será aquel que toma los acontecimientos de su vida, buenos y malos, con eventos ilusorios, no participan de la realidad más real del universo. Su cosmovisión le dicta que el camino es buscar trascender lo ilusorio por medio de la práctica de la meditación trascendental. Esto lo dijo Darrell Miller en el libro Discipulando Naciones, en la página 37. Bueno, como podemos ver, hermanos, la cosmovisión, este concepto de cosmovisión bíblica, es ponerle los nuevos lentes a la gente, al incrédulo. No es un llamado al arrepentimiento, porque eso es muy crudo y atenta contra la autoestima. Ni menos hablar de la sangre de Cristo, eso está prohibido por estos caballeros. Ellos tienen que ponerle nuevos lentes al incrédulo, sea este un ateo, un budista o como se llama. De modo que pueda ver
por el cristal de la verdad. ¿Se da cuenta el lenguaje que tiene todo esto? El problema de esta teología es que no se considera que el hombre está muerto. Efesios 2:1 lo dice, ¿cierto? Y aunque le pongan los lentes que le pongan, seguirá igual, a menos que el Señor soberanamente le dé vida y le abra el corazón, como lo ha hecho con cada creyente. Y por consiguiente, aquel individuo no necesitará de lentes para ver la verdad, porque ha pasado de muerte a vida. Y ahora ve, ahora piensa, y ahora actúa de manera diametralmente distinta porque el Señor le ha concedido el arrepentimiento. Nada de lente acá, hermano. Es la vida que da el Señor. Dios no necesita de axiomas humanos para dar eficiencia y eficacia a su plan de salvación. Quiero citar solamente un versículo para dar el paso a mis hermanos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, verso 8 al 9. Como ya lo había mencionado, hermano, yo creo que la iglesia se ha cansado de esperar, ¿ya? Y es por ende, y por todas estas doctrinas, ¿cierto?, donde mencionan, como te dice el amilenarista, donde dicen que ya el Señor está reinando, pero en espíritu, no corporalmente como la palabra lo enseña. O sea, ellos dicen una cosa, pero la palabra dice otra, que el Señor va a poner sus pies en el monte, ¿cierto?, en el monte de los olivos, ¿cierto?, ahí, y lo vamos a ver. No, pero ellos dicen otra cosa. Entonces se han cansado de esperar, entonces ellos tienen que hacer el reino aquí y ahora. The kingdom now, es lo que ellos mencionan, ¿cierto? Pero uno se va a la Escritura y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 18, versículo 36 dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, le está hablando, ¿cierto?, aquí a Pilato, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Él estaba acá. Sabemos que él es el rey. Pero él ahí ya estaba declarando que su reino no era este mundo. Porque él nos vino a salvar no para darnos vida de este mundo. Él nos vino a salvar para darnos vida eterna en el reino que él un día va a establecer y el cual estamos esperando. También respecto a que la iglesia se ha cansado de esperar, él mismo también lo dijo el Señor: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y qué es lo que es fe? Certeza de esperanza, convicción de lo que no vemos. Y eso es lo que la iglesia está esperando, la verdadera iglesia. No nosotros como congregación, la verdadera iglesia de todos los hermanos que están alrededor del mundo y que el Señor, por su gracia y misericordia, ha alcanzado, ha salvado y ha redimido. A esa iglesia, o esa iglesia es la que va a estar esperando el Señor, y que, aunque no ve nada hoy día, sigue fielmente mirando hacia arriba, hacia el cielo, para que Él, como Él lo prometió, dijo que Él volvería. Y eso es lo que está la iglesia haciendo en este momento. La iglesia que está ahí en el anonimato, no en las multitudes, no en las cantidades, sino que refugiado y descansando en el reposo que es nuestro Señor Jesucristo, y esperando en su promesa. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nadie lo va a estar esperando, porque estamos haciendo reino aquí, en este mundo. O sea, y estamos reinando, como dicen ellos, pero sin el rey, ¿cierto? Así es. Y también respecto a eso, a lo que hemos hablado de la sabiduría, las huecas sutilezas y todo, lo que Pablo le encareció cuando Pablo se estaba despidiendo ya de su ministerio, cuando iba a ser, ¿cierto?, martirizado. Ahí en 2 Timoteo 4, 1 y 2, donde le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, no hoy día, sino que en su reino. Le insta a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a los mitos, a los cuentos.
a las leyendas. Entonces esos son los tiempos que también el apóstol Pablo nos advierte, tiempos peligrosos y difíciles, y como también siempre lo mencionamos, si ayer fue malo y hoy día está peor, mañana va a ser mucho peor. Y que el Señor nos guarde y nos libre de todo. Amén. Voy a tocar uno de los puntos que había leído en delante. Dice: la cosmovisión cristiana es un sistema de creencias espirituales o la capacidad espiritual para discernir la voluntad de Dios. Ya hay otros puntos que voy a dejar de lado para no extenderme. Pero también, mire, por eso decía en delante que esto de la cosmovisión como que abarca varias cosas, y así como tú entiendes, tienes que entender lo que yo entiendo, ya, por decir algo así. Mire, dice, existen varios métodos para discernir la voluntad de Dios. 2 puntos. Por medio de oraciones, sueños, alucinaciones, consejos de otros, situaciones, naturaleza, historia, etcétera. Claro, ve que están aceptando, porque claro, la cosmovisión de otro, pues, o sea, como otro lo ve, claro, claro. Y también eso es una parte con respecto a ver la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que somos guiados por el Espíritu de Dios, y nuestra norma de conducta y de fe es la palabra del Señor, como Él nos dice. También dice la cosmovisión cristiana en la mente crítica para criticar las ideologías contemporáneas. El mundo donde vivimos está bajo el dominio de la cosmovisión no cristiana. De la cosmovisión no cristiana. Claro, porque ya no se puede hablar de Satanás tampoco, claro, en este lenguaje hiperintelectualizado. Además dice, con la tendencia ateísta. Ya, y voy a leer hasta ahí porque tienen otras citas que ellos les cortan parte, y no quiero porque me voy a extender mucho. Pero con respecto a lo que decía aquí, que dice que está bajo el dominio de una cosmovisión no cristiana, además de la tendencia ateísta. Resulta que primera de Juan 5, 19, sí, lo voy a leer directamente. Dice claramente bajo el maligno. 5:19 dice así, para que veamos bajo quién está este mundo. Así es. No conforme, como dice aquí, el dominio de la cosmovisión cristiana o de la tendencia ateísta. Dice, primera de Juan 5:19, dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. No está bajo nadie más, sino que bajo el maligno. Solamente esas 2 partes. Una, como decía, como ven la cosmovisión cristiana, y que de a poquito vamos viendo cómo se desvía lo que es la palabra de Dios, cómo van haciendo aceptable otras cosas, y claramente se desvían de la palabra del Señor. ¿Sí? El versículo 20 del mismo pasaje dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Bueno, como ya hemos estado mencionando, líderes, predicadores están insistiendo en este concepto que se usa mucho de la cosmovisión bíblica cristiana para cambiar la sociedad. A veces las reuniones en esta iglesia más parecen charlas de la nueva Acrópolis que exposiciones fieles al Evangelio de Jesucristo, que confronta al hombre y lo pone en su lugar. ¿Y hoy día el sermón? El sermón tiene que ver con eso. Ya lo decía mi hermano Román, la cosmovisión anticristiana es la que está gobernando este mundo. No, la Biblia dice que es Satanás. Así es. ¿Ya? Sí. ¿Y quién va a venir a encarcelar a Satanás? Es nuestro Señor Jesucristo, por eso que anhelamos su venida. Amén. Entonces, esto nos permite ver que este concepto de cosmovisión bíblica es una arista de este evangelio antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre, cuyos temas a tratar son básicamente el bienestar del hombre, su prosperidad integral, salud, negocios, sentimental, familiar, etc. Y por ende su felicidad aquí en la tierra. Note usted. Mientras que el Evangelio proyecta nuestra felicidad en el cielo, ellos dicen que no hay que seguir hablando con obsesión. Así lo dice un artículo en el TGC. No hay que obsesionarse de que nuestra ciudadanía está allá. Los enseñadores de esta cosmovisión, en otras palabras, enseñan, por ejemplo, que un hijo ideal, un estudiante brillante, un esposo ejemplar, un trabajador exitoso, una iglesia sana, se debe prestar cuidado para ello con la cosmovisión que cada uno tiene, tanto en el sentido individual como colectivo. Por cierto, la cosmovisión se centra solo en los problemas del hombre.
en el análisis y la predicción de su comportamiento en base a la observación de las estadísticas. Eso se llama sociología. Se insiste que, cambiando la cosmovisión, la voluntad del hombre ha de ser rectificada. Imagínense ustedes. Finalmente, con esta premisa, el Evangelio de Jesucristo se está transformando en una serie de claves, estrategias o formas para el éxito del hombre y así, comillas, impactar la sociedad, cambiar el mundo y activar el reino de Dios. Eso, a la luz de la palabra, no resiste análisis. Hermano Daniel. Sí, hermano, a todos nos sirve, ¿cierto? Lo que conversamos nos nutre y nos ayuda para estar más firmes con nuestras convicciones, y esperando que nuestros oyentes también puedan comprender y si el concepto es nuevo, poder profundizar en el tema, seguir estudiando. Tenemos varios artículos en la página, ¿cierto? Y también uno puede buscar hoy en día con internet, puede buscar todo lo que estamos hablando, no es inventado, está sacado, las páginas del TGC están, y ustedes pueden ir comparando y correlacionando lo que se habla acá con lo que están diciendo los hermanos. Entonces, pero dentro de todo, dentro de esta cosmovisión que se habla, nosotros tenemos que confrontar esa doctrina que se está, en este caso esta enseñanza, confrontarlo con la palabra, pero también de nuestra madurez es no llevarlo a la pelea, a la contienda, ¿cierto? Como dice 2 de Timoteo 24 hasta el 26, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conceder la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a ser, como dice su palabra, amables, y mostrarles que están equivocados por la palabra. Siempre no perdiendo los estribos, que a veces uno es muy... se apasiona. Sí, como dice Pedro, que con mansedumbre debemos presentar a los que demanden razón de nuestra esperanza, pero no perder también la perspectiva de Judas 3, que debemos contender ardientemente por la fe. ¿Ya? Claro. Bien, hermanos, el tiempo nos alcanzó y vamos a despedirnos de esta nueva edición de nuestro programa Enfoque Cristiano. Entonces quiero presentar o que nuestros hermanos den las últimas palabras al cierre del programa. Sí, hermano, a mí me gustaría leer, terminar, quizás nos falta quizás también mucho que seguir conversando, se nos hizo muy corto. Como un suspiro. Sí, es el otro enemigo del creyente, como siempre decimos, ¿cierto? El tiempo. Cuarto enemigo del creyente. Pero Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Para no perder la perspectiva, hermanos, de la palabra de Dios, de la proyección desde el principio a fin de la palabra, que es el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dijo: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El Señor está a las puertas, porque lo que la palabra hoy día nos está mostrando de lo que estamos viviendo se está cumpliendo en nuestros ojos. Que el Señor tenga misericordia de los nuestros, y bueno, obviamente de los que Él en su absoluta potestad llamará a sus caminos y los arrastrará como también lo hizo con nosotros. Y por último también quería, hermanos, aprovechar esta oportunidad de dar saludos, unos saludos a nuestros hermanos que están en sintonía. Normalmente, como decía nuestro hermano Daniel al comenzar esta reunión, este estudio que estamos realizando, hay un hermanos de Uruguay, el hermano Ricardo, hermana Nelsa, también tenemos a la hermana Flor de México, de Dinamarca también, ya la hermana Gloria, ya son varios, podríamos decir unos 2 años que claro, está la hermana Gloria ahí, la vemos que se conecta, así que también desde acá de Santiago de Chile le mandamos saludos a nuestros hermanos de Yungay,
acá en Chile también nuestro hermano Patricio con su esposa Viviana, y de Temuco a todos los hermanos y hermanas principalmente que se reúnen allá y que hace unos días tuvimos la oportunidad de estar con ellos. A todos ellos y muchos más hermanos que no lo sabemos, que también los instamos, hermanos, que usted quizás escucha la radio online que tenemos, usted baja los documentos en los cuales están ahí para su disposición. No tenga miedo, hermano, que nos escriba, es un aliento también para nosotros, para el hermano que administra la página, la radio, una inyección de aliento en el Señor, de que nos pueda decir, lo estamos escuchando, y quizás en otra oportunidad le demos los saludos, pero desde Santiago de Chile, desde Puente Alto, la Iglesia Cristiana de Puente Alto, les enviamos todos nuestros saludos, y que el Señor les bendiga y que perseveren en la palabra del Señor y que confíen solamente en ella. Eso es, Maranata, hermano, Cristo viene. Amén. Enfoque Cristiano. Una amena conversación que analiza los temas de contingencia en la Iglesia Cristiana a la luz de la palabra de Dios. Enfoque Cristiano. Esta es una producción del Ministerio Cristiano Solo por Gracia.